Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con lo que nos quedaba pendiente del día de ayer. Hoy la clase va a ser más cortita porque nos quedan un par de temitas. Vamos a arrancar con lo que son marcadores pancreáticos. Acá en este caso tenemos toda la fisiología del páncreas, ¿sí? Ya sabemos más o menos cuál es su función. Estuvieron viendo en biología y demás. Vamos a ver directamente el concepto de amilasa, ¿sí? Que en este caso es el que nos interesa a la hora de hacer los análisis. Vamos a agregar un zoom acá. Amilasa. Usar esto. Es una enzima producida por el páncreas y las glándulas salivales. Ojo, acá ya tenemos dos lugares de donde se secreta la amilasa, ¿sí? Y cuando hay varios lugares de donde se secreta, o sea, que no son aledaños, ¿sí? Que no son adyacentes, eso demuestra que, o entre comillas, no diría que no es tan específica, ¿sí? Quiere decir que son isoenzimas. Y su función es catalizar la descomposición del almidón y el glucógeno proveniente de la dieta. Cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4. Estos son los enlaces en que se unen los monómeros de glucosa, ¿sí? Este es el tipo de unión. Bien, cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 de la amilosa, amilopectina y glucógeno. Recuerden que amilopectina, cuando nosotros tenemos la cadena de, por ejemplo, de almidón, que se empiezan a hidrolizar, hay bloques, ¿sí? Más pequeños que el polímero que se llama amilopectina, ¿sí? Bien, glucógeno liberando maltosa y, bueno, e isomaltosa. Pancreatitis A. Acá tenemos pancreatitis aguda, es un trastorno inflamatorio agudo del páncreas que se asocia con edema. Edema es cuando hay un hinchazón, o sea, cuando hay una inflamación. Acá también lo aclara, hinchazón y necrosis. Los niveles de amilasa aumentan de 2 a 12 horas después del inicio del dolor abdominal, siendo de 4 a 6 veces mayor que el valor de referencia. Bien, acá hay algo que surge con la amilasa, que es cuando nosotros estamos en laboratorio es una determinación que varía mucho, ¿sí? ¿Y por qué varía? Nosotros podemos tener valores, por ejemplo, de amilasa, supongamos que el paciente ingresa a la guardia y tenemos que el paciente tiene, por ejemplo, no sé, 2000 de amilasa, ¿sí? Se detecta que el paciente tiene pancreatitis y demás, y muchas veces, y se coloca una sonda, ¿sí? Una sonda nasogástrica que va desde la nariz hasta el estómago, ¿sí? Para eliminar exceso de líquido y demás. Este, este valor de 2000 que cae en pocas horas, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente entró a las 8 de la mañana y se hace un control a las 10 o a las 12, supongamos que es a las 8, a las 12, por ejemplo, 4 horas después, podemos tener valores que rondan, no sé, los 1000, los 800, y nosotros en este intervalo decimos, che, pero ¿qué pasó acá? O el que estaba anterior, el resultado anterior estaba mal, o este resultado está mal, o el paciente no es, o algo pasó. Bien, lo que pasa es que cuando se elimina ese exceso de líquido que está depositado, los valores de amilasa empiezan a disminuir, ¿sí? Empiezan a disminuir, y esos van a ser los cambios, los primeros cambios que ustedes van a ver. Y se da en poco tiempo, ¿sí? Este es el caso especial de la amilasa, que podemos pasar de 2000 a 1000 o a 800 o valores menos, ¿sí? O sea, menos cantidad de valores. Eh, es un efecto que tiene que muchas veces nosotros pasamos desapercibido y que no sabemos por qué es. La amilasa es la única que baja así en esos valores tan alocados, ¿sí? Sin cirugía, solamente con una sonda nasogástrica. Vamos a ver qué más tenemos.
Bueno, acá dice que se normaliza en el tercer o cuarto día. Obviamente que siempre van a quedar los remanentes que yo le había marcado acá. Y después, siempre con la sonda nasogástrica, eso se puede llegar a revertir. Después, obviamente, que el médico cuestionará si tiene que ir el paciente a cirugía o no y demás, ¿sí? Pero cuando hablamos de pancreatitis, que es la inflamación o un edema en el páncreas, es solamente como un hinchazón, ¿sí? Hasta que eso se normalice, esto empieza a segregar un montón de líquidos hacia la cavidad abdominal y con la sonda nasogástrica se empiezan a eliminar ese exceso de líquido. Obviamente que cuando se empieza a eliminar ese exceso de líquido, los valores se van a empezar a normalizar y como dice acá, el tercer o cuarto día ya pueden tener valores normales, los valores que habitualmente uno podría llegar a encontrar, ¿sí? Es una de las pocas enzimas que realiza ese salto de no tener muchos, o sea, que disminuye en tan poco tiempo, en tan pocas horas. Recuerden, bueno, los valores de referencia siempre va a depender de cada laboratorio y además de cada laboratorio también depende de cada reactivo, ¿sí? No todos los reactivos manejan los mismos valores de referencia y a su vez los laboratorios tampoco manejan el mismo valor. Por ejemplo, yo si uso los reactivos de Wiener, tienen un valor de referencia y si utilizan los reactivos de GT Lab, tiene otro valor de referencia, ¿sí? No suelen irse, o sea, no suelen ser tan disparados, pero podemos llegar a encontrar esa mínima diferencia. Bien, acá tenemos en suero, va de 60 a 160 unidades decilitro. Acá estas unidades siempre son las unidades que se colocan para lo que son enzimas, unidades internacionales o UI por decilitro o litro. Después se dejó de utilizar el UI, se dejó la U y en algunas ocasiones, obviamente con actualizaciones y demás, se quitó el U y se colocó los miligramos decilitro. Eh, las unidades siempre son importantes para que ustedes sepan en dónde están parados, ¿sí? Más allá de guiarse por el valor, también tienen que guiarse por las unidades. Bueno, en orina podemos tener estos valores de 1500 a 1800. Estos, ¿sí? Se llama amilosuria. Lo pueden llegar a pedir. Es muy raro que lo piden, pero lo pueden llegar a pedir. Y después tenemos en líquido duodenal de 50 a 80.000 unidades decilitros. Este, por ejemplo, que dice líquido duodenal, puede ser tranquilamente un líquido de punción, ¿sí? Eh, un líquido de punción abdominal en donde tengan que determinar o que el médico les solicite realizar la dosificación de amilasa, ¿sí? Valores aumentados, pancreatitis aguda o crónica, obstrucción del conducto pancreático, paperas, ojo ahí, insuficiencia renal. La insuficiencia renal puede estar aumentado, pero no está tan alocado como una pancreatitis. No es que van a encontrar valores que son alocados ahí, van a encontrar unos pequeños valores. Y la pregunta es por qué, porque a veces la insuficiencia renal termina afectando a parte del páncreas. Recuerden que todos los órganos están conectados de alguna manera. Obstrucción del duodeno, embarazo ectópico, perfunción intestinal. Valor disminuido, lesiones permanentes de las células pancreáticas causadas generalmente por pancreatitis crónicas. ¿Sí? Acá tenemos pancreatitis crónica en valores disminuidos y también lo tenemos en valores aumentados. ¿Y esto de qué depende? Eso va a depender siempre en el estadio que se encuentra el paciente. No es que siempre vamos a encontrar valores altos o valores disminuidos. ¿Sí? Siempre hay que ver el entorno y la evolución del paciente y ver en dónde estamos parados. ¿Sí? Recuerden que siempre hay una curva, que es la que yo siempre les remarco, una curva de detección. Después hay una curva en donde esa detección se hace mínima y se obtienen valores normales cuando el paciente aún está cursando esa patología. Supongamos que esta sería nuestra curva. En este rango, voy a marcar acá, en este rango, por ejemplo, sería un rango de detección de la patología y después vamos a tener valores en donde suelen ser ligeramente aumentados o tiende a la disminución, ¿sí? Nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados para saber cuál es la evolución del paciente
y en qué tipo de situación estamos, ¿sí? Digo nosotros porque muchas veces van a encontrar valores que por ahí nos estemos en este pico, ¿sí? Y después disminuye y no vamos a ver si este fue el valor, el inicio de la patología, si este es el valor final de la patología, o si acá estaba la patología, no vamos a saber dónde está. Entonces siempre uno lo que recomienda es tener el historial clínico del paciente para ver todos los datos de laboratorio y obviamente la evolución médica. Eso sería un montón. Y ante la duda, bueno, de resultados siempre se confirman, ¿sí? O sea, si hay valores que no le cierran. En el caso de la milasa, bueno, siempre no le van a cerrar los valores porque son valores que tienden a alterarse fácilmente. No es como otras determinaciones. Eh, Bien, ese con respecto a la milasa. También hay que remarcar, como le dije al inicio del video, que la milasa, al ser secretada tanto en las glándulas salivales como en la parte pancreática, hace que esa enzima sea inespecífica. Como dice acá, nosotros podemos estar cursando una papera y tener valores altos también, ¿sí? Acá. Podemos estar cursando una papera, tener valores altos de este tipo de enzima y no significa que sea una pancreatitis. Entonces, eso hace que la enzima en sí sea inespecífica a pancreatitis. Se lo suele pedir, sí, se lo suele pedir un montón. Es la más rápida de hacer, es la más eficiente y siempre va acompañado de un hepatograma, por ejemplo. ¿Sí? Nunca se, nunca se estudia un resultado, sea cual sea, aislado, porque no tenemos de dónde apoyarnos. Imagínense ustedes que están arriba de una mesa con una sola pata. O sea, la mesa tiene una sola pata. Ustedes se quieren parar arriba de la mesa, se van a terminar cayendo. Lo mismo pasa con los análisis, ¿sí? Necesitamos varios puntos de apoyo para tener un buen diagnóstico y para poder analizar el estado del paciente, ¿sí? Entonces, esto hace que la milasa sea inespecífica, ¿sí? En estos casos, entonces obviamente que hay que optar o que la institución tenga algún método que sea más específico. Y de ahí en donde aparece la lipasa. La lipasa la suelen pedir si el lugar tiene para hacer lipasa, te la van a pedir. Si no tiene para hacer lipasa, se guiarán por la milasa, por el hepatograma y por diagnóstico por imágenes. Lamentablemente, a veces la milasa, perdón, la lipasa no está, entonces sí o sí hay que optar por hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Vamos acá con el concepto, la lipasa es una enzima específica y acá ya lo aclara. Es específica cuya función es catalizar la hidrólisis de los ésteres de glicerol y del ácido graso, es decir, los triglicéridos, en presencia de sales biliares y colipasa. Son producidas por las células del páncreas, pero pueden encontrarse en mucosas intestinales, leucocitos, adipocitos, lengua y etc. Su concentración es mucho mayor en el páncreas que en otros tejidos, y este es el dato importante. Eso lo hace que sea más específico porque está más concentrado en un solo punto. Sin embargo, a diferencia de la milasa, como vimos que puede aparecer, o va directamente, no, que aparece directamente en las glándulas salivales, ese es porque la primera hidrólisis de los hidratos de carbono ocurre en la saliva, en la boca. Eh, entonces tenemos que tener una buena cantidad de ese tipo de enzimas para romper los enlaces alfa 1,4, ¿sí? En este caso, como aparece acá, está bien, está distribuido en varias partes, pero su concentración máxima está en el páncreas, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos acá, pancreatitis A. En la pancreatitis aguda la lipasa aumenta de 4 a 8 horas después del inicio del cuadro, alcanza su pico máximo o su pico en 24 horas y vuelve a la normalidad de 8 a 14 días después. A diferencia de la milasa, esta no hace ese salto de decir, teníamos, supongamos, 2000 de lipasa y a las 3 horas podemos tener 800. Estos valores disminuyen paulatinamente
a diferencia de la amilasa, ¿sí? Y eso hace que la amilasa sea más específica. Su concentración aumenta junto con la amilasa, sin embargo, un 20% de pacientes pueden presentar niveles normales de lipasa incluso en casos de pancreatitis aguda. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos acá. Lo mismo de los valores normales, que siempre les aconsejo que siempre tengan un vistazo o una vista para valores en generales y eso para que sepan dónde están parados, ¿no? Después, eh, todos los laboratorios tienen su programa, o la mayor de laboratorio, o la mayoría de los laboratorios tienen su programa y su valor de resultado, y a la derecha su valor de referencia. Después queda interpretar lo que aparece. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una lipasa de, no sé, supongamos 1500 y una milasa que veníamos mirando de 2000, ustedes tranquilamente en ese caso ya pueden interpretar qué es lo que le pasa al paciente, ¿sí? Ya se tienen que dar cuenta fácilmente de lo que tiene el paciente, sin intuir en la historia clínica, ni mucho menos. Obviamente que cuando nosotros tenemos estos valores, decimos, bueno, a ver qué es lo que tiene el paciente en la historia clínica para saber si los valores son compatibles. Esa es una cosa, que los valores sean compatibles con el cuadro clínico. Y otra es que nosotros podamos, sin historia clínica, decir, bueno, con estos valores que tenemos acá, y es una pancreatitis seguro, de cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros decimos, bueno, para mí esto es una pancreatitis, vamos a la historia clínica y chumeamos la historia clínica a ver qué es lo que tiene el paciente. Vemos que es una pancreatitis, sí, listo. O es un dolor abdominal, también te puede aparecer con un dolor abdominal. También puede aparecer con ictericia, ¿sí? Si aparece con ictericia, que te dice el paciente está amarillo como un pato, entonces vamos a ver que en el hepatograma tenemos alteraciones de las bilis y por supuesto que pueden llegar a aparecer dependiendo en el estado inicial del paciente, ¿no? Movilización de las transaminases y de la fosfatasa. Pero por lo general nosotros miramos estos valores y decimos, esto es una pancreatitis de acá a la China. Vamos a ver si es compatible con el diagnóstico, ¿sí? Por ahí, no sé, tenemos estos valores y el paciente dice que entró por infección urinaria, por ejemplo. ¿Te puede pasar? Sí, miles de veces. Y ahí es donde tenés que hablar con el médico y decir, che, mira, tengo estas enzimas, pero el diagnóstico es infección urinaria. Y después el médico te termina saltando todo. Ah, sí, yo lo vi amarillo. Y me dijo que le dolía la panza y esto y el otro. Entonces siempre es indagar todo. Mayormente si las recetas son electrónicas, no le ponen el diagnóstico. A veces le ponen un diagnóstico generalizado para que el laboratorio no rechace las pruebas y en otros momentos o en otra etapa de la vida la receta era a mano y te ayudaba porque el médico te ponía todo el diagnóstico. No sé, dolor abdominal, no sé, fiebre, tiene ictericia, tiene un CEA. Entonces tenía un montón de cosas, esas órdenes que hoy en día casi no suelen colocársela. Esa es la desventaja. Bien, tenemos los valores normales y acá es lo que siempre aclaro, este valor puede variar según el método utilizado en cada laboratorio. Valores aumentados, pancreatitis aguda crónica, colestasis aguda, obstrucción de conducto pancreático y suficiencia renal. Utilización, bueno, en trastornos del páncreas, enfermedades renales, peritonitis, quistes pancreáticos, eh, intestino estrangulado. Y ahora la pregunta va a ser, bueno, pero entonces, ¿para qué me sirve la lipasa? ¿La lipasa es más específica que la milasa? La respuesta es que sí. Y la milasa es como un coayudante al diagnóstico. Te- Lo que pasa es que no se pide todo por separado, sino que te piden todo el conjunto. Te piden toda la rutina, que es la que siempre nombro. La rutina la van a encontrar siempre solicitada en todos lados y por cualquier cosa. Después a eso le vas a sumar, dependiendo del diagnóstico, el hepatograma. Te pueden llegar a pedir, bueno, obviamente si es un abdomen agudo, amilasa, lipasa, coagulograma, por si el paciente tiene que ir a cirugía, entre comillas. Además, recuerden de las clases anteriores que la mayor cantidad de
factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces el coagulograma, más allá de decir, bueno, el paciente capaz que va a quirófano o no, sirve también para ver cómo es que está funcionando ese hígado. Si tenemos un coagulograma prolongado, entonces ahí entra la duda de, ¿está anticoagulado o no? Se pregunta, ¿el paciente está anticoagulado? No. Entonces el hígado está funcionando mal, tenemos el déficit de factores de coagulación y tenemos todo el hepatograma alterado. Entonces obviamente que ese paciente, si tiene que ir a cirugía, iría a un tratamiento con vitamina K y después a cirugía. O cualquier otra cosa que se vaya a hacer el paciente, ya sea algo invasivo, ¿sí? Se le van a tener que colocar sí o sí vitamina K, se hace una endoscopía o lo que sea, eh, dependiendo también qué tan patológico esté el coagulograma. Entonces esas son los dos pilares como que nosotros podemos mirar en esas situaciones, pero recuerden que siempre se pide todo en conjunto, no se pide por separado. Bueno, análisis de hierro, acá tenemos algo de lo que en su momento ya veníamos hablando de la anemia. ¿Qué es lo que tiene esto? Ferritina. Bueno, acá vamos a entrar en una parte, ya pasamos la parte ¿cómo es que se llama? Pasamos de la parte de marcadores hepáticos al metabolismo de hierro. No sé si metabolismo de hierro están o vieron o no vieron en química biológica, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que esto, esperen que voy a colocar acá. Este es el transporte de hierro, que yo le había dicho un montón de veces, que se los nombré un montón de veces cuando veíamos anemia, las anemias crónicas y demás, cómo es que se transporta el hierro, ¿sí? O sea, no tiene otra cosa más rara ahí. Vamos a cambiar un poquito acá, a ver qué tenemos de interesante. Bueno, acá el metabolismo del hierro. Vamos a meternos acá. Concepto. El hierro sérico tiene como objetivo analizar los niveles de sustancias ligadas a la transferrina. Y acá pone algo interesante, la transferrina es hierro más 3, ¿sí? Bueno, ahora pasamos de un lado, vamos a pasar para el otro. Esta transferrina que posee hierro más 3, la transferrina es la, el transportador del hierro, ¿sí? Es el que ayuda a que el hierro pase de un tejido a otro, de un lado a otro. Para la dosificación de hierro se debe ser asociado a las transferrinas mediante adición de un ácido que participará en esta proteína. Los métodos: se recoge suero del paciente en un tubo rojo o en un tubo con separador de gel tipo amarillo. Acá tenemos dos tipos de tubo en donde podemos hacer perfil férrico, ¿sí? El tubo rojo y el tubo amarillo. Cualquiera de los dos nos viene joya. El tubo verde no nos sirve porque necesitamos suero. Y después tenemos alguna pregunta. Sería, bueno, pero lo puedo hacer de un tubo de tapa violeta eh, o de tapa celeste. La respuesta es que no, porque esos dos anticoagulantes lo que hacen es actuar como quelante y nos terminan tirando todo lo que son oligoelementos hacia la precipitación. Entonces no vamos a tener valores que no son reales. Se recomienda un ayuno de al menos de 8 horas. Sus niveles pueden mostrar variaciones circadianas, siendo el más alto por la mañana y más bajo cerca de las 21. Por eso, obviamente, que siempre los dosajes de cualquier tipo de sustancia siempre es a la mañana, ¿no? Por lo general se utilizan métodos colorimétricos. Bueno, el método esto también depende, ¿sí?, de qué tipo de equipo estemos utilizando. No siempre se utilizan estos métodos, ¿sí? El colorimétrico seguro, pero también depende de cada laboratorio qué tipo de elementos o de reactivos se está utilizando ahí. Utilización:
Puede utilizarse para el diagnóstico diferencial y seguimiento de trastornos de anemia, como la anemia ferropénica, la anemia plástica, eso ya lo habíamos visto, y el diagnóstico de hemocromatosis, hemosiderosis, toxicidad aguda por el hierro. Esto está bueno, ¿sí? Y va más que nada para la gente que le gusta tomar medicamento a mansalva, ¿sí? Porque ya también lo dije yo, esto. em, Cuando uno, antes de la medicación de hierro y demás, que te lo puede llegar a dar el médico, que está indicado por el médico, siempre se debe solicitar un perfil férrico si le van a dar hierro, algún multivitamínico y demás. Porque si no, yo me siento cansado, me siento así, bueno, tomate un multivitamínico que te levanta. Capaz que estás anémica. Y capaz que no es anemia, capaz que es estrés, es otra cosa. ¿Y qué ocurre? El hierro, ¿sí? Cuando los depósitos de hierro están tapados, el hierro a veces deposita en órganos, en otro tipo de órganos, por ejemplo en el músculo, en el hígado, ¿sí? Y ese exceso de hierro termina después enfermando al paciente de manera irreversible en una hemocromatosis o en una hemosiderosis, ¿sí? Y eso hace que obviamente tus órganos al no digo a largo plazo ni a corto plazo, sino a un mediano plazo, termine colapsando, ¿sí? El hierro es muy tóxico. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo hacen los pacientes que tienen anemia? O sea, no anemia ferropénica, por ejemplo, porque en el caso de la anemia ferropénica sí o sí tiene que tener hierro, pero sí, por ejemplo, una anemia plásica, ¿sí? Que los depósitos de hierro están normales, porque el desperfecto no es que está a nivel férrico, sino en la producción. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes o con los que tienen talasemia? Bueno, en esos casos, esos pacientes, más allá de recibir transfusiones, también reciben un tratamiento eh, con sustancias como esta o citrato que actúan como quelante, ¿sí? Y que captura el exceso de hierro circulante y lo deposita y se termina eliminando en orina. Entonces siempre cada vez que uno quiera tomar algún polivitamínico, multivitamínico, lo que sea, que ustedes pueden llegar a saber, que digan, bueno, mira, yo lo tomo, pero no siento que sea por falta de hierro y demás. Bueno, siempre hay que hacerse un análisis general, ¿sí? Tampoco es que vamos a pedir o van a pedir que se hagan toda una rutina compleja porque es muy caro, ¿sí? Pero medianamente saber en dónde están parados. No sé si alguno de ustedes habrá visto la noticia o algo por el estilo, pero hay tratamientos que se hacen como de rejuvenecimiento, que se llama sueroterapia. Esta sueroterapia es es un tratamiento que se hace en donde se infunde multivitamínicos vía intravenosa. Y volviendo al mismo caso, nosotros, o sea, las vitaminas y los minerales que nosotros tenemos en el organismo, si están en déficit, obviamente que el organismo te lo va a pedir y lo va a hacer notar. Si no tenés un déficit, no te va a aparecer ese déficit en sí. Por, por eso siempre, antes de hacerse algo, siempre solicitar un estudio central. ¿Qué pasó con esta? Esto es algo nuevo, Vicky. ¿Cómo estás? Es algo nuevo que apareció, eh, que lo hacen en los centros de estéticas, ¿sí? O en centros de rejuvenecimiento, que se llama, que es un suero con un montón de polivitamínicos y demás, y vos te quedas ahí como internado entre comillas un par de horas, te colocan el suero, infunde el multivitamínico y ¿cómo que se llama? Y después salís. El tema es que si vos tenés valores normales o tocando el límite superior de ciertos tipos de vitamina o algo por el estilo, eso te puede llegar a perjudicar. Y hubo casos registrados en donde la gente se termina muriendo por exceso de vitaminas o exceso de alguna otra sustancia. A diferencia de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, el cuerpo humano es como una maquinaria y, y las cosas no reaccionan como uno espera.
Esa es la diferencia entre ciencias exactas y las que no son exactas, ¿sí? Nosotros podemos predecir, pero no es lo mismo nosotros o controlar una reacción en un reactor que controlar el metabolismo porque es imposible, ¿sí? Ya ustedes vieron en química biológica que hay un montón de vías metabólicas que se interconectan y que pasa de una sustancia a otra y se conecta de nuevo y que si hace falta viene otro y lo repone. Bueno, eso pasa en salud, que es una ciencia que no es exacta, pero si lo queremos hacer nosotros replicar en un laboratorio, lo podemos hacer porque podemos nosotros poner condiciones específicas para que la reacción se vaya para un lado o se vaya para el otro, ¿sí? Controlar los tipos de reacciones. Y en este caso lo que pasa es que cuando hay un incremento masivo de cierta sustancia, en algún lado tiene que explotar, ¿sí? Y justamente estos pacientes terminaron falleciendo o sea, no es te lo pusiste y te moriste, sino que hicieron el tratamiento y después al poco tiempo fallecieron porque tenían hipervitaminosis. ¿Qué tipo de vitamina era la que le estaban colocando? No tengo idea, pero está registrado, después si quieren lo pueden buscar o le envío un enlace en donde está. Entonces, siempre que vayan a hacer ustedes un tratamiento o algo, siempre, ya sea para un familiar, sea para un hijo, sea para el que sea, siempre tienen que tener ustedes de dónde parten. Porque si al paciente le pasa algo, el médico le puede decir, no, porque él tenía déficit. ¿Y cómo sabes? Si nunca le pediste nada. Y lamentablemente los que son juicios por mala praxis son juicios que casi nadie quiere tomar a menos que sea algo muy específico, porque, porque como la salud es una ciencia que no es exacta, ¿sí? Y es como querer sacar agua de un pozo con un colador, se va por todos lados, entonces te pueden, entre comillas, cagar por cualquier lado. Entonces siempre que estén a la adquisición económica de cada uno, decir, bueno, me pido un estudio, pedime lo que me vas a dar, así vemos qué onda y controlamos los valores. No es para entrar en paranoia ni nada por el estilo, pero siempre hay que tener en cuenta esos factores, ¿sí? Bien, seguimos acá. Su determinación debe ser analizada junto, y acá siempre lo que yo digo, lo que digo siempre, su determinación debe ser analizada junto con otros exámenes, como la saturación de transferrina y la ferritina sérica, ¿sí? Fíjense que siempre es lo mismo de tener en cuenta el englobe o, o como un mapeo general de todo lo que tenés que hacer. Y nunca pararte en un solo punto porque ese punto no te va a guiar. ¿Sí? Necesita varios puntos para saber en dónde estamos parados. Vamos acá con los valores. Bueno, tenemos los valores acá y lo mismo que digo siempre. También va a depender de cada reactivo, cada laboratorio, cada método. Valores aumentados, hemocromatosis, dieta rica en hierro, anemia hemolítica, enfermedades hepáticas crónicas, transfusión sanguínea. En la disminución, flujo menstrual intenso, parasitosis, neoplasias, hemorragias agudas, embarazo, deficiencia alimentaria. Bueno, acá también está embarazo de nuevo. Eh, por eso siempre y acá como vemos, en valores disminuidos tenemos como una amplia gama, entre comillas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Eh, Ver exactamente si hace falta o no, porque por ahí tenés una disminución que se debe a otra cosa y toma hierro, toma hierro. Capaz que viene por otro lado y no tenés una disminución de transferrina, por ejemplo, en este caso, y te van a estar enchufando hierro al Pepe. ¿Sí? Entonces siempre es que uno hay que mirar todo el panorama completo. Hierro sérico, ferritina. Bueno, tenemos acá el concepto de la ferritina, que es lo mismo que le dije siempre, que era el depósito y demás. Este lo dejo para que lo lean. Vamos acá. La transferrina es una beta globina o globulina producida por el hígado y acá es en donde empezamos a conectar cosas.
Fíjense que todo pasa por el hígado, no sé si se dieron cuenta que todo pasa por el hígado. O sea, eh, la reserva de glucógeno, por ejemplo, en el hígado. Eh, Síntesis de algún tipo de enzima en el hígado. Lipoproteínas en el hígado. Todo es en la parte hepática. Fíjense qué tan importante es el hígado, que es donde se lleva toda la maquinaria. Entonces, un mal funcionamiento del hígado es un mal funcionamiento para todo. ¿Sí? Cuyo propósito es transportar el hierro liberado de los eritrocitos, bueno, enterocitos de las células del cuerpo en forma de hierro más 3. ¿Sí? Así es como se transfiere. Tiene una vida media de 8 a 10 días y generalmente se debe realizar en ayuna, por supuesto. Esto también, y esto para que les sirva para el día de mañana cuando estén trabajando o si están trabajando. Muchas veces van a ver que pueden llegar a entrar pacientes estando de guardia y pacientes con anemia. Y hay algo que pasa mucho en hematología, eh, que bueno, son como casos esporádicos, ¿no? Son casos en donde te entra un paciente con una anemia severa que necesita transfusión y te van a decir, sacale el perfil férrico para estudiarlo. Y vos vas a decir, no, eso se saca en ayuno. Bueno, ahí estamos entre la espada y la pared, ¿sí? Vos como técnico sabés que eso no se puede hacer, ¿sí? Y el médico sabe que tampoco se puede hacer, pero no importa. ¿Por qué? Porque si vos transfundís el paciente y después querés dosar el hierro, la transferrina, la ferritina, la saturación y demás, te vas a encontrar con valores que no son del paciente. Entonces, ahí sí, tenés que hacer la vista gorda y bueno, obviamente siempre colocar todos los datos como tienen que ir, con la hora, la fecha, el día, todo, para saber que esa muestra no está tomada en ayuno, pero que sí está tomada antes del tratamiento del paciente. Si nosotros ponemos un paciente y, va, nosotros, si hemoterapia transfunde un paciente y nosotros no tomamos los perfiles de hierro, ese paciente no se puede estudiar después, porque va a estar todo alterado, o sea, van a tener valores que no son compatibles con el paciente. Y ahí es donde entra también una disputa entre el médico y el laboratorio. Entonces lo mejor que podemos hacer en esos casos es hablar con el jefe de servicio del laboratorio, decirle, che, mira, me están pidiendo esto, yo le tomé la muestra, lo dejo en tal lugar, obviamente en la heladera, que tiene todos estos datos, está centrifugado, ta. Después, bueno, evaluarlo si es que lo vas a enviar o no, pero bueno. Y listo, y ahí de esa manera nosotros pateamos la pelota, ¿sí? Em, Eso si vos tenés que derivar la muestra. Ahora, si vos tenés para hacer todo este perfil férrico dentro del laboratorio, nada, te lo van a pedir como una rutina, lo haces ahí, lo emitís y listo, ¿sí? Eh, pero si tenés que derivar la muestra es otra historia. Si lo tenés para hacer en el laboratorio, nada, es mucho mejor. Bien, valores normales, siempre van a depender de cada laboratorio. Valores aumentados, deficiencia crónica de hierro, uso de anticonceptivos orales, necrosis hepática. Obviamente que siempre algo en el hígado se iba a encontrar. Hemorragia aguda. Acá en necrosis hepática también podríamos agregar hepatitis, ¿sí? Que suelen también tener valores disminuidos. Valores aumentados, perdón. Valores disminuidos, infecciones, neoplasias, uremia. Bueno, acá sería aumento de los valores de urea. Nefrosis, esto hace referencia a la parte renal, anemia por enfermedades crónicas. Valores disminuidos, deficiencia crónica de hierro, uso de anticonceptivos orales, necrosis hepáticas. Este está para otra cosa, a ver, porque ya me parecía raro. Acá está. Capacidad total de unión de hierro, ¿sí? Esta es la sigla. Esta es la que tenemos acá. La capacidad total de hierro es una medida indirecta de la transferrina circulante y se requiere un ayuno de 8 horas para poder realizar el examen. Se obtiene sumando la transferrina insaturada con el hierro sérico. Puede medirse en un tubo rojo o gel y se utiliza para evaluar la deficiencia y sobrecarga de hierro, así como al final del embarazo. El valor normal,
tenemos acá, valores disminuidos, eh, enfermedades enfermedades inflamatorias crónicas, neoplasias, eh, ureas alta y nefrosis. Acá tengo algo que no me coincide, valores disminuidos, valores disminuidos. Acá sería valores aumentados, no disminuidos. Bueno, esto es lo que ya había dicho anteriormente. Nosotros cuando estamos en las prácticas de laboratorio, cuando estamos haciendo las cosas en sí, no es que nos asusten a la hora de decir, hoy, pero yo no me acuerdo nada de hierro, no me acuerdo nada de esto, no pasa nada. Eh, Son cosas que van a surgir, que le van a aparecer ahí y nada, uno empieza a chumear, empieza a leer y listo. Y ahí se va acordando. Después con el paso del tiempo van a ver que hay un montón de cosas que antes no sabían y ahora sí, o que antes sabían y que ahora no. Les puede pasar. ¿Y eso de qué va a depender? Y depende del trabajo que vayan a hacer en su momento y depende del tipo de trabajo también. Eh, por ejemplo, no sé, hay gente que le gusta mucho bacteriología y que son genios en bacteriología y por ahí trabajan después en un laboratorio clínico en donde no hay bacterios y no se dedica a hacer bacterios, se dedica a hacer, no sé, química clínica o se dedica a hacer microscopía y después bacterio, nada, voy a decir, pero yo me sabía de todo lo de bacteriología, no me acuerdo nada. Te va a pasar porque vos tenés tu mente, o sea, va a almacenar cierta información y otra cierta no. Entonces, cuando te encuentres con ciertas dificultades, siempre vas a desarrollar más lo que necesitas ahora y no lo que necesitabas antes. Son completamente normales que pasen eso. Acá tenemos los electrolitos o el equilibrio hidroeléctrico o electrolítico. ¿Sí? Electrolitos tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio. Cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, el magnesio, ¿sí? Lo necesitamos en la síntesis de proteína. El calcio, recuerden que estaba en la contracción muscular. Y obviamente que el iono, perdón, el sodio y el potasio, siempre van a estar al pendiente de todo porque está difundido en todas las células en mayor cantidades y que además cumplen un papel fundamental que actúan en la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Ese es el papel fundamental que tienen. Estos son cationes. Recuerden que cuando nosotros decimos cationes, son los que tienen el signo más ahí, como por ejemplo más 2 más 2. Y aniones son los que tienen las cargas negativas. ¿Sí? Como están acá. El cloruro, el bicarbonato, el fosfato o el sulfato. Vamos a ver acá que tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, sodio, ¿sí? En el plasma el valor normal es de 140. Bueno, en realidad es un común, no es un valor normal, sino es un promedio, ¿sí? De su rango, 140. El jugo gástrico es de 50 y acá tenemos las unidades milimol por litro. Ojo con eso, milimol por litro, porque nosotros hoy en día se usa esas unidades, pero van a encontrar después que hay otras unidades para los electrolitos que se llaman miliequivalente por litros. El milimol es equivalente al miliequivalente, ¿sí? Son otro tipo de unidades. Lo pueden encontrar como milimol o como miliequivalente. Eh, Fluido del intestino delgado, 140. Bueno, en fases diarreicas tenemos acá. El potasio, esto está en portugués creo. Sí, está en portugués. El promedio es de 4, el bicarbonato 25 y el cloro es de 100. Estos son como valores promedios, ¿sí? No son valores exactos.
distribución, mantiene la presión osmótica del plasma, regula la distribución de agua en el organismo, regula el pH fisiológico, mantiene la función cardíaca y muscular, eso es lo que veníamos hablando anteriormente, participa de reacciones de óxido-reducción, por ejemplo el magnesio, actúa como cofactor de enzimas, como el magnesio y calcio. Esa es una de las funciones. Distribución. Aunque los conjuntos de cationes y aniones mantengan la misma concentración, tienen cantidades individuales diferentes. Por supuesto. Eh, Tenemos que recordar también de que si hay electrolitos con carga positiva, obviamente que tiene que haber electrolitos con carga negativa y que a su vez esa equivalencia entre el positivo y el negativo se tiene que cancelar, porque si no nosotros estaríamos liberando corriente por todos lados. ¿Sí? No es la típica situación cuando alguien lo va a saludar, una persona saluda a otra y le pega un chispazo, por ejemplo, eso es estática, pero una cosa similar seríamos como una pila, por ejemplo. Entonces no, eso no ocurre y hay que tener una carga neta de cero, digamos. Es decir, que lo positivo y lo negativo van a estar en cantidades iguales para que esas cargas se anulen. Bien, aunque el conjunto de cationes y aniones tengan las mismas concentraciones, tienen cantidades individuales diferentes, obviamente. Principal catión extracelular el sodio, intracelular el potasio y por fuera el anión extracelular el cloruro y después tenemos el fosfato. Vamos a ver acá que tenemos. Bueno, la electroneutralidad es lo que le estaba comentando. La parte del agua. Vamos a ir con el sodio. El sodio es el principal ion extracelular, que quiere decir que está por fuera de la célula, y es determinante de la osmolaridad del plasma, representando el 90% de los cationes inorgánicos. Perdón. Este es el símbolo, bueno, ya lo deben conocer. El riñón es el principal órgano encargado de regular el sodio extracelular y el agua corporal. La medición se realiza para analizar el equilibrio hidroeléctrico y la deshidratación. Tenemos acá casos de hiponatremia. ¿Sí? Hiponatremia es cuando el sodio está bajo. Acá. Ocurre cuando hay una disminución de la concentración de sodio en el plasma, o sea, menor a 136. 136 es el valor mínimo, digamos. Pero ¿qué pasa acá? Ese es el valor mínimo de rango. O de 135, 4,5, por ejemplo. Eh, de 135, 145. 136, 146. Más o menos esos son los valores. 136 no es un valor patológico, ¿sí? Es un valor relativamente bien, normal. Obviamente, ¿para quién? Para un paciente internado, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que existen valores que son valores patológicos, ¿sí? Que nos tienen que llamar la atención y ahí es donde nosotros hacemos la emisión de resultados de manera espontánea. Entonces 136 es un valor relativamente normal, está en el margen inferior, pero cuando eso ya deja de estar cerca del margen normal, ahí es cuando tenemos que empezar a correr. Por ejemplo, 132 y ya es como que lo tenés que mirar con otros ojos. 130 y ahí ya tenés que empezar a patalear. Y menor a eso, tenés que salir corriendo porque esos valores sí son caóticos, ¿sí? Que pueden llegar a complicar al paciente. Generalmente causada por posible retención de agua o provocada por dilución de la sangre. Hipernatremia, en el caso contrario, un proceso en el que hay un aumento de la cantidad de sodio en el plasma, 150 milimol o miliequivalente por litro, generalmente causada por la deshidratación, lo que hace
que los componentes sanguíneos se vuelvan más concentrados. Vamos a ver acá que tenemos. Acá tenemos el valor normal, 136, 145, o podemos extrapolarlo como 136, 146, o sea, por 001 no va a pasar nada, no se va a morir nadie, pero lo podemos pensar de esa manera. Yo siempre cuando estudiaba y me quería acordar los valores, eh, siempre yo sabía que el sodio y el potasio siempre van de la mano, más o menos. Por ejemplo, acá en el caso del sodio, 135 era mi valor de referencia, 135, 145. Ese era el rango que yo usaba. Entonces 135, 145 son 10 puntos y en el caso del potasio era igual, nada más que llevaba una coma. 3,5, 4,5. ¿Sí? Era una manera de yo estudiarlo. En ese momento no es como ahora, ¿no? Ahora es distinto. Bien, valores aumentados en deshidratación, diabetes insípida y comas hiperosmolares. Este en el caso de las diabetes. Valores disminuidos, nefropatía, insuficiencias cardíacas, síndromes nefróticos, mayor secreción de aldosterona, que es un diurético. Y acá, por ejemplo, en donde dice nefropatías o síndrome nefrótico, ¿por qué va a estar disminuidos esos valores? Justamente ocurre esa situación porque el riñón no puede filtrar todos los electrolitos o los electrolitos en sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos electrolitos este, se terminan perdiendo, se terminan yendo por la orina. Eso es lo que ocurre. Por eso están disminuidos ahí. Muchas veces le van a pedir un ionograma urinario, por ejemplo, y ahí es donde empieza la batalla. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, a ver, decime o dame los resultados del ionograma urinario. Para eso tenés que tener un ionograma basal, ¿sí? Urinario basal. ¿Qué quiere decir basal? Es el ionograma inicial que vos vas a tener y después vas a tener el ionograma de seguimiento. ¿Y esto por qué es? Y porque si no, no sabemos, no vamos a saber si el tratamiento está haciendo efecto o no. Nosotros podemos tener los valores en orina, porque va perdiendo por ahí el paciente, y tenemos el de sangre y el de orina, y el médico te va a decir, no, pero esto no puede ser, pues si le estamos poniendo, le estamos haciendo sobrecarga de potasio, por ejemplo, y no remonta en sangre. Bueno, pero tiene que hacerlo en orina. Claro, pero si anteriormente no la pediste en orina, entonces no podés acotejar cuánto venía teniendo en orina. Entonces siempre es importante cuando vayan a hacer una sobrecarga, eh, más que nada se lo pueden preguntar al médico. Che, ¿no querés que hagamos uno en orina y uno en sangre? Para que más o menos tenga de dónde agarrarte. Y eso es en caso de que el médico o que más que nada el paciente todavía no haya recibido un tratamiento, porque si el paciente ya tenía tratamiento, bueno, no tiene sentido que lo hagan en orina. Eh, sí, esa es una manera de que puedan llegar a trabajar de manera efectiva. Yo me quedo acá. Bien, acá tenemos el magnesio, es el catión más prevalente en el medio intracelular, ayudando a los procesos metabólicos del organismo en la prevención, en la preservación del ADN y el ARN y actuando como cofactor enzimático. Bueno, también está presente en la coagulación y ahí es donde lleva la síntesis de proteínas. Está presente en el hueso, en el músculo, en el plasma y en el flujo intersticial. Puede utilizarse para el diagnóstico de hipomagnesemia, hipermagnesemia, obviamente, insuficiencia renal y trastornos gastrointestinales. Los valores de referencias, como dije siempre, dependiendo de cada laboratorio y demás. Por lo general estos valores son coincidentes con los que se vienen manejando. Aumento, insuficiencia renal, deshidratación grave, disminución, eh,
Es muy raro que se encuentre valores muy disminuidos de magnesio, a menos que el paciente esté muy descompensado, o sea, muy hecho bolsa, pero si no, por lo general maneja valores cercanos, en caso de que esté internado, ¿no? Cercanos o menos de 1,9, por ejemplo, 1,8, 1,7, 1,5. Bien, vamos acá con el otro, potasio y calcio. El potasio es el principal cation intracelular debido a su participación en la bomba sodio-potasio, es lo que yo le estaba comentando. ¿Dónde estaba? Sodio-potasio, que contribuye a su predominio en esta área. A través del proceso, bueno, para que no sepan qué es la bomba sodio-potasio, es una, voy a dibujarlo acá, para que más o menos entiendan qué es una bomba sodio-potasio. Supongamos que esta es la membrana, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la salida y la entrada. Esto sería una bomba de potasio. La salida y la entrada de estos tipos de oligoelementos, ¿sí? Esto que yo hice acá en el medio, que es un círculo, esto que está acá, significa que cuando sucede eso hay un gasto energético. Y cuando uno entra y sale, habitualmente, ¿quién es el que está presente en el medio? Una glucosa. Entonces, cuando hay este intercambio de electrolitos, la glucosa se manda hacia adentro, ¿sí? Y obviamente que es para mantener la carga eléctrica de un lado y del otro y las presiones osmóticas, ¿sí? O sea, no es que están todos encerrados en un lugar y empaquetados, sino que difunden libremente y esto hace que ciertas sustancias puedan difundir, ¿sí? Así es como entra eh, la glucosa, por ejemplo, dentro de la célula de la mucosa intestinal o en otros tipos de tejido. Esa es la bomba sodio potasio. Es más compleja que ese dibujo, ojo. Hay un montón de cosas más raras ahí adentro. Yo lo hice de la manera más coloquial posible para que lo puedan entender. A través del proceso es posible mantener el potencial eléctrico de la membrana celular, lo que ayuda a la transmisión de impulsos nerviosos, por ejemplo. La disminución de potasio, hipopotasemia, la disminución de la concentración plasmática menor a 3,5, ya como le dije, igual que el potasio, 3,5 es el valor ínfimo, sí, el valor normal al bajo, pero podemos tener valores que son caóticos. Por ejemplo, valores de 3, 2,9, 2,8, 2, 1,9. Esos valores son heavies y ni bien se emiten que ustedes lo confirman, tienen que salir corriendo a transmitírselo al médico porque pueden desencadenar cualquier tipo de patología, desde un infarto eh, o algo con mayor complicación, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con impulso nervioso va a estar presente. Entonces, por eso siempre es importante dar el aviso. Acá, ¿qué puede ocurrir debido a una posible alcalosis o cambios en el bicarbonato? Acá tenemos este dato. Alguna alcalosis o cambio en el bicarbonato, ¿sí? Ahí ya entramos con la parte de gases sanguíneos, ¿sí? Fíjense que ya no solamente entramos a la parte de impulso nervioso, sino que si hablamos de alcalosis, es un pH mayor a 4,5 en sangre y ahí tiene que haber alguna otra patología, por ejemplo un EPOC o algo por el estilo que puede llegar a estar dando ese cambio de pH o cambio en el bicarbonato, o sea que pueda llegar a haber algo renal también. Fíjese cómo ahora todo se conecta con todo y nosotros tenemos que tener en la cabeza tenemos que tener todas las patologías de alguna manera o todas las posibilidades enlazadas para saber qué es lo que estamos emitiendo. En el caso contrario, un aumento del potasio mayor a 5. 5 es el valor máximo que se puede tener. No es un valor malo. 5, 5,5. Ya cuando pasa el 6 o el 7, ojo ahí con esos valores, porque lo que tenemos que mirar obligatoriamente es
ese suero o ese plasma está hemolizado, ¿sí? Recuerden que cuando hay hemólisis, este valor de potasio se dispara, ¿sí? Entonces, frente a un valor alto, preguntarnos, ¿está hemolizado? O le preguntas al compañero, che, ¿está hemolizado esta muestra o algo por el estilo? Chumeas ahí cómo viene ese valor. Si está aumentado debido a una hemólisis o algo patológico. Obviamente que te lo van a mandar a confirmar, porque si vos decís que el paciente tiene 6 de potasio o 7, necesitas un montón de... Va, no es que necesitas, sino que tenés un montón de aristas para analizar. Ya descartar la hemólisis de entrada. Lo que te toca es preguntar si recibió el paciente algún tratamiento. Por eso siempre es importante preguntarle al paciente, ¿recibe algún tratamiento? ¿Toma alguna medicación? ¿Toma alguna medicación? ¿Es diabético? Si es viejito le pregunta si es diabético. Todas esas cosas ayudan a que ustedes puedan emitir un resultado confiable. Eh, Siempre con ese tema, ¿no? Si recibe algún tratamiento y demás. En el caso de que, eh, por ejemplo, no esté hemolizada la muestra, obviamente que con un valor de potasio, supongamos de 6, automáticamente podemos pensar como por default, es decir, bueno, ¿tendrá alguna insuficiencia renal? Entonces, nos tiramos a la parte de la rutina que tenía el paciente y ver el valor de urea y de creatinina, ¿sí? Esos son los posibles casos que nos pueden llegar a tocar. Después podemos pensar que el paciente es un paciente diabético y bueno, también lo podemos tener ahí con ese tipo de valores. Valores a 5. Fíjense que acá sí utilizan mili equivalente por litro y anteriormente era milimol. Acá también tenemos el mili equivalente y antes era el milimol. Fíjense que los valores son lo mismo, lo único que cambia son las unidades, eh, pero son equivalentes. Bien, mayor a 5 que puede ocurrir en caso de hiponatremia, hipocalcemia, acidosis metabólica. Por ejemplo, las acidosis metabólicas típicas son pacientes diabéticos. Un pH bajo provoca la salida de potasio del medio intracelular. Este, por ejemplo, es un dato importante. Valor de la referencia de 3,5 a 5. Valores aumentados, síndrome de Cushing, enfermedad de túbulo renal o de túbulo renal, aldosteronismo. Esto, por ejemplo, bueno, estas patologías acá son como, no digo que sean fantasiosas o que sean de otra galaxia, pero son cosas que nosotros no encontramos medianamente por la guardia. Eh, Eso en caso de que puede tener un paciente, no sé, por ambulatorio y que no tenga antecedente y que los otros resultados sean normales y bueno, por ahí te podés encontrar alguna de estas cosas. Pero casi siempre eh, que sean valores así como aumentados de potasio, lo puedes siempre asociar a insuficiencias renales, obviamente que si no hay hemólisis, ¿no? Insuficiencias renales, algún problema renal, ¿sí? Alguna obstrucción. Ya vimos que ahí existe ese pseudo aumento de este tipo de electrolitos debido a obstrucciones, ¿sí? Disminución, enfermedad de Addison, enfermedades renales, sintomático o asintomático. Bien, vamos a ver qué otra cosa nos encontramos por acá. Calcio. El calcio es un catión presente principalmente en el tejido óseo, que actúa con la minimización de los huesos siguientes, la contracción musculares, ritmo cardíaco, coagulación sanguínea, etc. Fíjense que el potasio tiene un papel como fundamental para todo prácticamente. En el plasma se encuentra de forma ionizada, unida a aniones o a las albúminas ya presentes. Y acá tenemos valores de 8,8 a 10. Por ejemplo, en el caso de los bebés recién nacidos, casi siempre los valores van a estar rondando en el 10. Ojo ahí. Los bebés recién nacidos siempre tienen un valor casi máximo, ¿sí? Si ustedes llegan a encontrar un bebé recién nacido que tiene valores
por ejemplo, 8 9 le tienen que llamar la atención. Casi siempre están muy cerca del 10 más que del valor mínimo. ¿Sí? Recuerden también que los niveles de calcio se, mm, se regulan por el nivel de las tiroides. ¿Sí? Entonces tenemos acá valores aumentados, hipercalcemia maligna, hiperparatiroidismo, bueno, acá tenemos bien la parte de las tiroides, disminución, deficiencia de vitamina D, enfermedades renales, hipoparatiroidismo. Hipocalcemia ocurre cuando los niveles de calcio en sangre están bajos, lo que puede ser causado por una pérdida del catión en orina o por la cantidad de insuficiente en los huesos hacia la sangre. Eh, Recordemos también, obviamente, que acá ya tenemos otro dato importante. Yo, por ejemplo, no sé si a ustedes, pero en alguno de los chicos creo que le había preguntado, o había tirado una vez, ¿por qué no se puede hacer un coagulograma? eh, no, un coagulograma era. Sí, un coagulograma desde un tubo de ECTA. Y me empezaron a decir que era porque el tubo no correspondía y demás. Más allá de eso, lo que ocurría era esto. Eh, el ECTA, ¿sí? Lo que hace es comerte todo el calcio que vos tengas en el plasma, ¿sí? Y te da valores bajos de calcio. Entonces, como hay canales que son calcio dependientes y nosotros tenemos valores bajos, entonces eso va a hacer que la sangre no se coagule nunca. Por eso es que no se puede hacer un coagulograma desde un tubo de ECTA. ¿Sí? Sin embargo, el citrato no hace eso, no hace que el calcio precipite. Lo inactiva y después se vuelve a activar con el reactivo de coagulación. ¿Sí? O sea, para hacer el TP, por ejemplo. Eh, por eso es importante siempre tener esas ideas más o menos ahí fijas. Vamos a ver qué nos queda. El cloro y el fósforo. Después que nos queda gasometría arterial. Bien, parámetros, interpretación. Bueno, ya nos queda poquito. Vamos a este que nos quedaba. El cloro o cloruro, ¿sí? Es el anión más abundante en el líquido extracelular. Extracelular quiere decir que está fuera de la célula, ¿sí? Que actúa en el equilibrio osmótico en la sangre junto con el sodio en la producción de ácido clorhídrico. Obviamente que esta producción de ácido clorhídrico va a estar ligada a la parte estomacal. En situaciones normales sus valores eh, seguirán los del sodio. Si hay cambios en el cloruro, sin cambios en otros electrolitos, esto se relaciona con un trastorno de equilibrio ácido-base, hipocloremia. El cloro, por ejemplo, es un análisis que no todos los equipos lo hacen, ¿sí? Ni los equipos de gases ni los equipos de química. Por lo general, los equipos de gases y los equipos de química le va a realizar el, el ionograma, o sea, el sodio y el potasio. El cloro casi no, a menos que sea un equipo medio moderno, en donde sí hagan, pero si no, por lo general no lo hace el cloro. Eso es para que lo tengan presente. Caso de hipocloremia. Ocurre cuando la concentración plasmática de cloruro disminuye, como uno de los casos de reducción de agua y alcalosis metabólica. El aumento, proceso en el que la cantidad de cloruro aumenta en el plasma causado por deshidratación o problemas renales. Bueno, ahí ya tenemos este tipo de problemas siempre con el riñón, si se dan cuenta. Valor de referencia de 98 a 106 y es como dijo acá, que cuando se altera uno, o sea, cuando... ¿a dónde estamos? Acá. En situaciones normales sus niveles seguirán los del sodio. O sea, si el sodio aumenta, el cloro también aumenta. Si el cloro baja, si el sodio baja, el cloro también baja. ¿Sí? O sea, bajan y suben en simultáneo, a menos que algo raro pase en el camino. Valor aumentado
deshidratación hipertónica, acidosis tubular, hipoparotismo primario, bueno, disminución e insuficiencia adrenal cardíaca, enfermedad de Addison, quemaduras y vómitos. Bueno, este, por ejemplo, y este son los principales. Yo lo pondría arriba. ¿Por qué lo pondría arriba? Porque estos dos casos son los que nosotros podemos encontrar por guardia. Insuficiencia adrenal cardíaca y enfermedad de Addison, no digo que no sean importantes, pero son algo que no podemos, que por ahí no encontramos en la guardia. En primera instancia encontramos cetoacidosis diabética y quemaduras o vómitos en ese tipo de casos, ¿sí? Entonces yo lo pondría al inicio, porque es algo que sí lo podríamos llegar a ver. Y por este lado tenemos fósforo. El fósforo es un mineral asociado con la formación de estructura ósea, el sistema tampón, fosfato. El sistema tampón, fosfato, es el grupo fosfato que vimos al inicio, pero también sirve como amortiguador. Ese tampón significa como amortiguador de pH. ¿Qué quiere decir un amortiguador? O buffer o tampón que dice ahí. Eh, si hay un aumento o una disminución brusco del pH, lo que hace ese tipo de amortiguador es llevarse ese exceso o esa disminución de protones, por ejemplo, y tratar de que el pH se mantenga en niveles normales. No sé si alguna vez escucharon hablar de la ley de la ley Chatelier, que es lo que hace, que cuando hay un sistema que está perturbado siempre va a tratar de tender a la normalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un pH normal, por ejemplo, 740, y ocurre algo que hace que ese pH disminuya, entonces los amortiguadores o tampones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el fosfato, va a actuar de tal manera de restablecer ese pH para que no se mueva del pH normal. Obviamente que esto no es como en un laboratorio químico en donde vos podés manipular el pH. Acá lo podemos manipular, el médico lo puede manipular y demás para llevarlo a la normalidad en caso de que haya alguna patología como, no sé, como una cetoacidosis. Eh, Se va a tratar de regular, pero hay un montón de cosas que se van a terminar complicando en el camino, ¿sí? En el caso de un laboratorio químico, por ejemplo, si vos estás preparando una reacción química que sabés que tenés que controlar mucho el pH, porque dependiendo del pH, la producción de tal sustancia va a ser más eficaz o no, y tenés que regular ese pH. eh, Nosotros podemos hacer cálculos, ¿sí? Para que esa reacción sea óptima a nivel químico, ¿no? Para que sea óptima y que ese pH no se mueva de ahí, que se mantenga durante todo el proceso. Sin embargo, en la parte del laboratorio, en la parte bioquímica es distinto. Nosotros podemos, el médico puede tener un montón de recaudos y tener un montón de consideraciones, pero eh, como actúa en real time, o sea, en tiempo real, hay un montón de cosas que se le puede llegar a escapar de las manos y entonces va a ser más complicado regular ese pH. Y justamente estos fosfatos, en el caso de los fosfatos, estos tampones, van a tratar de trabajar de alguna manera para que ese cambio brusco de pH se pueda recomponer, ¿sí? Entonces los buffers o los tampones son amortiguadores de pH. Es un componente de membrana celular, participa en el metabolismo de sustancias y es un componente de los ácidos nucleicos, el fósforo, ¿sí? Distinto acá que decía el sistema tampón fosfato. Puede utilizarse para monitorear trastornos renales, endocrinos y diagnosticar enfermedades hemolíticas, debilidad muscular e insuficiencia respiratoria. Hipofosfatemia, en proceso se caracteriza por la baja concentración, tenemos acá. El aumento ocurre cuando hay una cantidad elevada, ¿sí? Fíjese que los nanogramos, los miligramos son como muy poquitos. Bien, acá tenemos el valor de referencia.
vale 2,5 a 4,5, valores aumentados, insuficiencia renal, hipoparatiroidismo, enfermedades hemolíticas, valores disminuidos, lo mismo, y acá tenemos diabetes. ¿Sí? Fíjense que ahí aparece diabetes y en donde se va a ver comprometido toda la parte de amortiguación. El bicarbonato también es un buffer eh, que actúa en ese cambio de pH. Vamos a ver qué nos toca. Gasometría. Bueno, acá tenemos la gasometría, es un examen que tiene como objetivo evaluar la capacidad de retención y distribución del oxígeno en los glóbulos rojos, además de analizar el equilibrio ácido-base. Lo que tiene la parte de gasometría es que es muy compleja, ¿sí? O sea, no es que solamente si, bueno, el pH, el bicarbonato, el exceso y las presiones. O sea, es muy compleja y tiene un montón de detalles ahí adentro. Acá tenemos, por ejemplo, el pH, es el potencial de hidrógeno, representado por una escala numérica que determina la acidez de una solución a través de la concentración de hidronio. Hidronio, para que lo que pensé que está mal escrito, hidronio es esta sustancia. Voy a poner acá. Hidronio es el H3O, ¿sí? Y lo que dice el potencial, lo que nosotros medimos, o antes se medía, era el menor logaritmo de la concentración de H3O. ¿Sí? Ese es el pH. Pero ¿qué pasa? Esto, ¿sí? Esta fórmula está en base a ácidos, ¿sí? Que son fuertes, pero en el organismo nosotros no tenemos ácidos fuertes, tenemos ácidos débiles. Entonces se utiliza otro tipo de fórmula, ¿sí? Pero bueno, a fines didácticos el pH sería eso que está ahí, ¿sí? Voy a borrar. Y esto que está acá, esto sería el hidronio. Bien. Control del pH de los riñones y los pulmones. El riñón, mediante su mecanismo de excreción y reabsorción del bicarbonato, puede controlar el pH sanguíneo y el pH metabólico. El pH sanguíneo metabólico, perdón. Esto que dice acá, reabsorber el bicarbonato y demás, eso es lo que justamente nosotros, o lo que yo venía diciendo, que el bicarbonato también actúa como un buffer. ¿Sí? Por eso es importante determinar su valor. Entonces, para regular el pH, tenemos el riñón y tenemos la parte pulmonar. A través de la profundidad de la respiración, se puede aumentar o disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, alterando su pH respiratorio. Sistema de amortiguación. Regula la producción de bicarbonato, en este caso es una base, y ácido carbónico, que está acá, para controlar estos índices en el organismo de manera compensatoria. Y acá tenemos las alteraciones de estos mecanismos de equilibrio pueden dar lugar a cuadros de alcalosis o acidosis. Este, esta es su base, o sea, el bicarbonato es su base y el ácido carbónico es su forma ácida. Por eso se dice estado ácido, bueno, ácido base, ¿sí? Porque vamos a tener la parte ácida y la parte básica que tienen que trabajar en conjunto. Y desde este concepto es de donde se desglosa la fórmula de pH que nosotros utilizamos. El pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de ácido sobre la base, ¿sí? Ese es el pH que nosotros utilizamos para medir este tipo de... que utilizan los equipos. Antes lo hacíamos nosotros a mano, ahora ya no, por suerte. Ahora lo hacen los equipos. Entonces, por eso siempre es importante conocer su ácido y conocer su base. Y acá, ¿qué pasó? Ahí está.
Bien, vamos acá. Parámetros, y acá tenemos pH, potencial de hidrógeno. Nosotros decimos siempre pH, no decimos potencial de hidrógeno. Imagínate, le decimos a un médico, che, te tiene un potencial de hidrógeno de 6, te va a decir, ¿qué es eso? Entonces siempre decimos pH, pero sí tenemos que saber qué significa. Potencial de hidrógeno. PO2, presión parcial de oxígeno. PCO2, presión parcial de dióxido de carbono. Esto es el bicarbonato o ion bicarbonato. El Be es el exceso de base. El SO2 es la saturación de oxígeno. ¿Sí? Toma de recolección de muestra debe realizarse con el paciente en reposo, generalmente en la arteria radial, que la tenemos acá justamente, utilizando un tubo de heparina seco o líquido, la heparina, ¿no? Cuidado de eliminar las burbujas de aire de la jeringa. Esto que dice tubo de heparina se puede utilizar, pero bueno, nosotros habitualmente cuando hacemos la determinación la hacemos de jeringa, ¿sí? La jeringa viene preparada ya con su heparina líquida o que viene así tipo en aerosol y se utiliza desde ahí. No, no utilizamos el tubo de heparina. Caso hipotético que te llegue a tocar utilizar el tubo, bueno, si lo puedes utilizar no pasa nada. La muestra debe ser almacenada, refrigerada de 0 a 4 grados. Esto también es un dato importante. ¿Por qué? Porque en esta temperatura es cuando se inactiva todo proceso celular, entonces no va a haber alteración. Pero vos imagínate, salís a las 6 de la mañana a sacar sangre y volvés al laboratorio a las 8 en un verano donde está haciendo 40 grados más o menos a la mañana, obviamente que se disparan todos los valores a la nube. Entonces siempre, lo aconsejable siempre es refrigerar la muestra. Y si lo van a derivar también. Su análisis no debe exceder los 30 minutos después de la recolección. Bueno, esto en realidad nunca se lleva a la práctica porque, eh, nada, nosotros salimos a las 6 de la mañana y volvemos a las 8 y ya pasaron 2 horas. Bien, vamos a esta parte. pH, potencial de hidrógeno, es un parámetro que tiene como objetivo indicar la cantidad de protones o iones hidrógeno en la sangre, dando resultados de una escala numérica. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, los pHs, cuando es un pH alcalino y cuando es un pH ácido. Su regulación se lleva a cabo mediante la acción de los riñones, eh, que reabsorben el bicarbonato, y de los pulmones relacionados con el dióxido de carbono, que actúan de manera equilibrada y compensatoria en el estado normal. Acá en la parte que dice respiratoria, está bueno que lo aclare porque en función a cómo del pH, el bicarbonato y demás, se trata la asistencia respiratoria mecánica del paciente de una manera o de otra. No todos los pacientes requieren el mismo volumen de aire, de oxigenación que entre todos, ¿sí? Un paciente recibe uno, el otro paciente recibe otro y demás. Y la frecuencia con la que se dé. Eso es para lavar el bicarbonato o porque necesita, perdón, para lavar el dióxido de carbono o porque necesita dióxido de carbono para que fabrique más bicarbonato, ¿sí? Acidosis respiratoria ocurre cuando hay un exceso de dióxido de carbono debido a una incapacidad de los pulmones para eliminarlo. Por lo general, están asociados a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto sería el EPOC, trastornos neuromusculares, etc. Compensación, aumento del bicarbonato plasmático debido a la retención de los riñones. Los índices de laboratorio mostraron un aumento del dióxido de carbono y una disminución del pH. Ese por un lado. Tenemos acidosis metabólica, ocurre cuando hay pérdida de bicarbonato a nivel renal,
resultado de la retención de protones en el organismo. Se representa el caso de insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, aumento de ácido láctico, etc. Compensación, hiperventilación, aumento de la producción de amoníaco en los riñones. Los índices de laboratorio mostrarán una reducción del bicarbonato, de la presión de dióxido de carbono como compensación y del pH. Vamos a ver qué tenemos acá. La alcalosis metabólica ocurre cuando hay un aumento de las concentraciones de bicarbonato. Puede ocurrir en caso de pérdida de secreción gástrica, ingestión de alta dosis de antiácidos. Ojo acá, chicos, fíjense esto. Antiácidos, cuando nosotros tomamos omeprazol, bueno, yo vivo omeprazol prácticamente. Yo me acuerdo que le digo, que siempre le digo que no tomen mucho omeprazol, pero bueno, esto es muy, esto es heavy. Obviamente la ingesta de alta dosis, cuando uno toma 40 miligramos, bueno, ya está medio 8 bolsas, pero cuando tomamos más cantidades por día, ojo ahí. Compensación, hiperventilación en los pulmones. Los índices de laboratorio mostrarán un aumento del pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono como compensación. Y acá tenemos un dibujito que obviamente nos marca bien qué es lo que sucede. Alcalosis respiratoria ocurre cuando hay una disminución excesiva de dióxido de carbono, por ejemplo en los pulmones, con niveles de bicarbonato prevaleciendo. Puede ocurrir en caso de neumonías, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, anemia severa, etc. Compensación, disminución de la cantidad de bicarbonato plasmática por los riñones. Fíjese que los riñones acá son fundamentales. O sea, tener un riñón sano, los pulmones obviamente, la parte cardíaca y la parte hepática son órganos fundamentales y vitales. Cuando hay una falla de esos parámetros, o sea, de esos órganos, que empieza a fallar uno, empieza a fallar el otro y empieza a fallar el otro y así, ahí es cuando se llama falla multiorgánica y no hay vuelta atrás. Falla uno, empiezan a fallar todo y el paciente se termina muriendo. No hay vuelta atrás de eso. Los índices de laboratorio mostrarán una reducción de dióxido de carbono y aumento del pH. Principales parámetros. Y acá tenemos que terminar, ¿no? Sí. Bien. Presión parcial de oxígeno es un parámetro que tiene como objetivo evaluar la eficacia de la oxigenación de la sangre por los pulmones a partir de la presión ejercida por el oxígeno. Valor de referencia de 80 a 100, ¿sí? Esos son valores óptimos. Obviamente que alguien en condiciones normales, o sea, sin un tubo ni nada por el estilo, no va a saturar 100 nunca, lo sumo 95, 98, por ahí, nunca 100. Su aumento puede estar relacionado con alta dosis de oxígeno, mientras que la disminución está relacionada con hipoventilación, anemia, etc. El dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, tiene como objetivo evaluar la eficacia de la ventilación alveolar mediante el control de la cantidad de dióxido de carbono en sangre. Su valor de referencia, el dióxido de carbono es un subproducto del metabolismo celular, como saben que el producto de la respiración celular es dióxido de carbono más agua, ¿no? Y energía. Bueno, el dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular y se disuelve en sangre según la velocidad y la profundidad de la respiración. Cuando reacciona con el agua produciendo ácido carbónico. Acá tenemos el bicarbonato. El bicarbonato, el bicarbonato renal tiene como objetivo evaluar la concentración de bicarbonato en el plasma de la muestra. Se calcula a partir de la medición del pH y del dióxido de carbono. Esto es fundamental porque antes nosotros lo medíamos así, el equipo nos daba el pH y la presión de dióxido de carbono y nosotros mediante unas reglas teníamos que trazar unas pendientes y acá teníamos el bicarbonato. Y acá nos daba, por ejemplo, el valor, qué valor tenía ese bicarbonato. Antes se hacía así. Los valores de referencia, grandes cantidades de protones en el plasma causan que el bicarbonato se una a ellos formando ácido carbónico que luego se descompone en dióxido de carbono y agua, por supuesto.
oxígeno. Tiene como objetivo indicar el porcentaje de hemoglobina oxigenada en relación a la capacidad total para transportar el oxígeno. El valor de referencia en sus bajos índices, bueno, obviamente que hay algún problema pulmonar seguro. El exceso de base tiene como objetivo evaluar la cantidad de bases tampón, que es lo que yo estaba hablando del fosfato y el bicarbonato, presentes en la sangre, definiendo la alteración del origen si es metabólico o respiratorio. Y acá tenemos su valor de referencia de -2 a +2. Interpretación. Dice, primer paso, identificar si la sangre es arterial o venosa a partir de la coloración de la muestra y el análisis de presión de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Se presentará arterial o venosa? Este dato es importante porque muchas veces va a venir el médico y te va a decir, mirá, yo te traigo una muestra pero no sé si es arterial o venosa. ¿Me podés decir? Nosotros ya sabemos cuáles son los parámetros, ¿sí? Tenemos que tener presentes estos dos parámetros que están acá y el color a veces funciona y a veces no. Porque si el paciente está con hipoxia vamos a tener un color de sangre como si sería venoso, ¿sí? Pero lo que sí va a jugar a favor van a ser las presiones. Entonces nosotros podemos decir esta sangre es arterial o esta sangre es venosa, sí lo podemos decir, pero bajo nuestra responsabilidad, porque si el médico es nuevo y no sabe cómo diferenciarlo, nosotros decimos es algo y termina siendo otro, es para quilombo. Entonces desde el laboratorio muchas veces se empezó a evitar decir o informar, ¿cómo que se llama? Esto es venoso, esto es arterial. Directamente se zampan los gases y como título, por ejemplo, en el protocolo dice gases sanguíneos y tenés el pH. Tenés todo el resultado. Después queda criterio del médico que él diga, bueno, es o no es, ¿sí? Eso es para evitar siempre problemas en el laboratorio. El tema de los colores, si es más clarito es arterial y si es más oscuro es venoso, pero no siempre suele ser así porque si el paciente está con una hipoxemia severa o con algo, el arterial va a tener este color, ¿sí? Pero por lo general, en condiciones normales, si no hay ningún tipo de patología, este que está acá sería el arterial. Segundo paso, interpretar el proceso metabólico a partir del análisis del bicarbonato. Si el bicarbonato está aumentado, es alcalosis metabólica y si está disminuido es acidosis metabólica. Tenemos acá el tercer paso, interpretar el proceso respiratorio a partir del análisis del dióxido de carbono. Todos estos pasos que están acá, el día de mañana ustedes lo van a hacer de manera mental. Ahora es como que lo vemos cómo realmente se analiza y después el día de mañana lo van a hacer mentalmente y no se van a tener que acordar de todos estos pasos. Interpretar el proceso respiratorio a partir del dióxido de carbono. Una presión de dióxido de carbono aumentada significa acidosis respiratoria y si está disminuido, alcalosis. Vamos por el otro paso. Cuarto paso, interpretación de los valores del pH en relación al bicarbonato y al dióxido de carbono para determinar si hay mecanismos de compensación. Y otros, bueno, tenemos acá, el exceso de base menor a -0,5, una acidosis leve, menor a -10, acidosis graves, el exceso mayor a 5, a +5 o 5, alcalosis leve, mayor a 10, exceso de bicarbonato. Y si tenemos una presión de dióxido de carbono mayor a 65, bueno, es una bocha. Una saturación de oxígeno a 90, oxigenación satisfactoria. Y si la oxigenación está menor a 80, significa hipoxia. Hipoxia o hipoxemia. ¿Sí? Perdón, acá el dióxido, no es dióxido de carbono, yo leí mal. Acá es oxígeno y el oxígeno es 65 y está bien. Yo no sé por qué leí dióxido de carbono. Bien, acá tenemos una tablita que nos va a servir, ¿sí? Tenemos el pH menor a 7,35, estamos hablando de acidosis.
si hablamos de acidosis, tenemos que ver o ver valores con presión de óxido de carbono mayores a 45 y de bicarbonato menor a 22. Ojo, esto no siempre es así. Siempre se esperan resultados menores o mayores a, en este caso mayores a 45 o mayores a 40, ¿sí? Y acá bicarbonato también menores a 20, a 22, 25. Entonces, los números nunca son fijos, pero si usamos, nos sirven como parámetros. Entonces ahí hablamos de acidosis respiratoria o metabólica. Y después, si el pH es mayor a 7,45, estamos hablando de alcalosis. Y si el dióxido de carbono es menor a 35, hablamos de respiratoria. Y si el bicarbonato es mayor a 26, hablamos de metabólica. ¿Sí? Bueno, acá tenemos libros de referencia para que después puedan buscar si quieren. Y ahí terminó la clase que ya teníamos atrasada. Bueno, chicos, Vicky, gracias por el apoyo. Recuerden que este librito está en la web, ¿sí? Para que lo puedan buscar, para que lo puedan descargar. Está muy copado para las prácticas. Si están de guardia, lo van a poder utilizar. Si están estudiando también, eh, o lo pueden llegar a compartir también, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por todo. El día jueves voy a estar dando una clase de química que me habían pedido de la facultad. eh, para los que quieran participar o no, obviamente van a estar invitados, por supuesto. Así que bueno, los veo el jueves para los que se quieran unir. Y la clase esta la voy a estar subiendo hoy, ¿sí? No, gracias a vos, Vicky, gracias por el apoyo. Bueno, chicos, los dejo descansar. Que disfruten. No sé cómo estará allá por allá en Buenos Aires, pero acá corre un viento y un chifle que no te dan ni ganas de salir a comprar. Así que bueno, nos vemos el jueves. Recuerden que si tienen algún tema, alguna clase, algo que preparar, me pueden escribir y hacemos la clase correspondiente, no hay ningún tipo de problema. Sí, acá también está re fresco. Bueno, chicos, los dejo descansar. Nos vemos el jueves.